Buenos días con todos. ¿Me escucha? Buenas tardes, doctor, si se le escucha. Muy bien. Bueno, hoy día vamos a hablar de infección del sistema nervioso central. En primer lugar, vamos a hablar de la infección bacteriana, la meningoencefalitis bacteriana, y luego vamos a hablar de la encefalitis viral. La meningoencefalitis bacteriana, pues, es una infección bacteriana de las meninges y el espacio subaracnoideo, que puede ser mortal si no se diagnostica a tiempo. Y si bien la incidencia ha disminuido con las vacunas, ya que se vacuna contra el neumococo y Monkeypox influenzae, y también en otras partes del mundo también es regular vacunar contra el meningococo, este, aún se sigue dando los casos. En menor frecuencia que antes, pero aún se sigue dando los casos. Para entender la fisiopatología, le voy a presentar un pequeño video. ¿Se ve el video? Sí se ve, doctor. Muy bien. Entonces, vamos a ver cómo actúa el meningococo y el neumococo, por ejemplo. Ustedes saben que en en las fosas nasales tienen un epitelio cilíndrico ciliado, ¿no? Y que no permite, pues, la adhesión de la invasión de virus y bacterias. Este, Estos van generando moco y este moco es generalmente barrido hacia la orofaringe, donde es deglutido eh, manteniendo la integridad de de la mucosa, ¿no? Acá llega un meningococo, por ejemplo, y no puede adherirse a la mucosa porque el movimiento mucociliar pues lo elimina. Sin embargo, ahí llega más meningococo, no pueden adherirse, ingresar a las células cilíndricas ciliadas, pero a veces un proceso viral puede alterar este sistema mucociliar, ¿no? Entonces, permitir que el meningococo. Hola, ¿me escuchan? Sí se le escucha, doctor. Disculpe un problema con el internet. Le decía que los virus, pues, alteran este mecanismo mucociliar, entonces luego va a permitir que el meningococo, por ejemplo, pueda ingresar a las células ciliadas y luego ingresar al torrente sanguíneo.
Acá vemos cómo ingresa el torrente sanguíneo. Y luego en el torrente sanguíneo puedes llegar eventualmente a la membrana hematocefálica e ingresar el espacio suranoideo, ¿no? Y dentro del espacio suranoideo, pues, multiplicarse y producir la infección. Su multiplicación, pues, va a condicionar mediadores inflamatorios que van a inducir inflamación de las meninges, lo cual puede producir mayor edema del tejido cerebral. Ahí llegan los polimorfos nucleares, por ejemplo, tratando de combatir la infección, pero secretan citoquinas. Y estas citoquinas, por ejemplo, entre otras cosas, produce vasodilatación de las arteriolas cerebrales, induciendo pues edema citotóxico, edema vasogénico. Se produce la vasodilatación y el edema. Se produce edema del cerebro y el cerebro no puede expandirse mucho porque está dentro de una caja dura que es el cráneo. Entonces va a haber un incremento de la presión intracraneal, entonces la sangre va a circular menos por el aumento de la presión intracraneal y esto puede producir ya hipoxia cerebral, isquemia cerebral y puede el niño fallecer. Muy bien, vamos a retomar la exposición. Entonces, esto es en cuanto a la fisiopatología. Acá lo que acabo de mencionar está en estos esquemas. Hablamos de una meningitis definitiva cuando hay un cuadro clínico compatible y se logra identificar el germen en el líquido cefalorraquídeo, ya sea por cultivo, coloración Gram, detección de antígenos bacterianos o reacción de cadena polimerasa. Es probable cuando hay un cuadro clínico compatible, hay signos inflamatorios en el líquido cefalorraquídeo y encontramos la bacteria en sangre. Y también es compatible cuando estos signos inflamatorios en el líquido cefalorraquídeo son marcados y aunque no encontremos el líquido en sangre, ¿no? Muchas veces nos quedamos en esta parte meningitis bacteriana posible nosotros. Por alguna razón, no sé, será por la efectividad, eficacia de nuestro laboratorio microbiológico que muchas veces el cuadro clínico es 100% compatible, los líquidos compatibles, pero no encuentran la bacteria. El rendimiento es bajo. Las bacterias implicadas, en primer lugar, es el neumococo, es el más frecuente que tenemos, ¿no? Meningococo también se ve, pero menos en nuestro ambiente, en el Perú. Los gran negativos son una causa importante en los recién nacidos, especialmente la E. coli. El Haemophilus influenzae tipo B ya se ha vuelto raro realmente gracias a la vacunación. Este es un cuadro en la cual ¿dónde está? Disculpen. ¿Se ve la presentación? Sí se ve, doctor. Ya. Bueno, es un cuadro en la cual vemos pues en el lado derecho a las meningitis bacterianas y vemos que la mayor causa es el Streptococcus pneumoniae con un 34%. Este es en Latinoamérica. Segundo causa es Haemophilus influenzae, especialmente en países donde la vacunación es óptima, digamos Venezuela, Haití y otros países, ¿no? Y un 13% importante es por el meningococo. Y hay un 31% de otras causas. Este es un cuadrito comparativo entre estas tres bacterias, que son las más frecuentes, ¿no? Y los periodos de riesgo. La susceptibilidad generalmente son en niños pequeños, por eso es importante la vacunación durante el primer año de vida. Y fíjense que el meningococo vuelve a cobrar importancia en la adolescencia, ¿no? Entonces, un adolescente con signos de meningitis sospeche de meningococo, que se da también en nuestro país. En nuestro país la causa más frecuente es neumococo, ¿no? Pero también puede haber meningococo. El Instituto Nacional de Salud realiza un monitoreo anual sobre las cepas que producen meningitis en el Perú. Y en Lima
los centros de monitoreo son Emergencias Pediátricas, Cayetano Heredia y Instituto de Salud del Niño de Breña. Y han detectado en el año pasado en Hospital de Emergencias Pediátricas un caso positivo de Haemophilus influenzae y un caso positivo de neumococo. En Cayetano Heredia, un caso de Haemophilus influenzae y 2 casos por neumococo. Y en Lima Norte, un caso de Neisseria meningitidis. Entonces, fíjense, todavía, a pesar de la vacunación, sigue habiendo meningitis por hemófilos. Tenemos mucha población de niños migrantes de Venezuela, probablemente sean esos casos, o niños que vienen de zonas alejadas del territorio, como tal vez zonas menos accesibles de la sierra o en la selva, ¿no? Donde no hay vacunación y pues y se dan estos casos de hemófilos, ¿no? Pero neumococo es una causa muy importante. Y también vemos Neisseria meningitidis. Ahora, en neonatos, la cosa es distinta. Ustedes verán este cuadrito acá, donde vemos que los gran negativos son la causa más frecuente, ¿no? La mayoría E. coli, como ven ustedes. Y Listeria monocytogenes sigue siendo una causa importante, mira, en segundo lugar. Este es un estudio publicado hace 3 años de los hospitales de Lima. Acá están las bacterias implicadas, vemos sus características morfológicas, importante para el diagnóstico por coloración Gram. Ahora, hay situaciones especiales en las cuales se podría considerar otras patologías. Por ejemplo, una fractura de base de cráneo puede hacer que las bacterias que colonizan la nasofaringe y el oído medio pasan a producir meningitis. Y estas bacterias mayormente son neumococo, Haemophilus influenzae y Streptococcus pyogenes. Si fuese un traumatismo penetrante con herida abierta en cráneo, pues ahí cobra importancia el Staphylococcus aureus. Y en los postquirúrgicos, bacterias intrahospitalarias como la Pseudomonas o el Staphylococcus epidermidis. El cuadro clínico, generalmente los niños presentan un cuadro de fiebre sin foco y con signo de toxicidad, ¿no? Las, algunos convulsionan, pero ya tardíamente. La fontanera bombada también es tardía. Y los signos meningios recién aparecen a partir de los 18 meses. En niños mayores, pues, igualmente, cefalea, fiebre, vómitos, y aparecen signos meningios como el signo de Kerner-Brunzinski y la rigidez de nuca. Y si fuese un meningococo, puede haber púrpura en piel. La rigidez de nuca es un signo sensible realmente, es uno de los más frecuentes que aparecen. Acá vemos cómo se está explorando la rigidez de nuca en el paciente. Considera mucho la maniobra más precisa para determinar la inflamación meningia. El síndrome Brunzinski se produce cuando flexionamos el cuello y se produce una flexión también de rodillas y cadera. Aquí, por ejemplo, vemos a un niño, este es un video, vamos a ver si es que lo podemos ver. ¿Se ve el video? No se ve, doctor. Listo, vamos a cambiarlo entonces. Ahí se ve, ¿no? Muy bien, este niño le van a hacer la maniobra de Brunzinski. Fíjense cómo al flexionar el cuello hay una flexión refleja de rodillas y de cadera. A ver. Vamos a ver ahora la maniobra de Kerning. La maniobra de Kerning es cuando
flexionamos la cadera y luego intentamos extender la rodilla. Y este proceso produce llanto, dolor en el niño. Vamos a ver acá. La pena, ¿no? Continuamos entonces. Paciente ya con mayor avanzado sintomatología va a haber opistótomos, como ven ahí. Estos son las púrpuras que aparecen en la meningitis meningocócica. Una vez que uno sospecha de la infección del sistema nervioso central, pues procede a hacer un examen de líquido cefalorraquídeo, ¿no? Para determinar si hay signos inflamatorios compatibles con una infección viral o bacteriana. La infección bacteriana generalmente se caracteriza por un aumento de leucocitos, lo cual se llama pleocitosis, una disminución de glucosa que se llama hipoglucorraquia, un aumento de proteínas que se llama hiperproteinorraquia. Acá vemos cómo se realiza el examen de la punción lumbar. Generalmente se prefiere la posición semisentada. La primera opción es hacerlo entre L2 y L4. Si es frusta a este nivel, se puede hacer en L4 L5. Alguien apague su micro. Estos son los valores en niños prematuros. Puede variar, como ustedes verán en prematuros, los valores un poquito más altos. Acá hay un cuadrito diferencial en la cual entre los líquidos cefalorraquídeos normales, comparados con una meningitis bacteriana, con una meningitis viral también, ¿no? Fíjense que en la bacteriana, como dice, hay una importante pilocitosis, más de 1000 generalmente, predominan los polimorfos nucleares, va a haber una importante proteinorraquia y una marcada hipoglucorraquia. Mientras que en la viral hay pilocitosis, pero no suele ser muy alta. Al inicio puede predominar los polimorfos nucleares, pero luego predominan los monomorfos nucleares, las proteínas ligeramente elevadas y la glucosa está normal. Estos datos son importantes, por ahí les llega una pregunta en el examen, ¿ya? Las características del líquido cefalorraquídeo entre una meningitis viral y bacteriana. Esto es ampliado un poco más a lo que se ha mencionado, un cuadrito diferencial. La meningitis bacteriana, como le dije, generalmente la glucosa es menos de 40, las proteínas generalmente mayores de 100, los leucocitos más de 100, ¿no? Y el cultivo debería salir positivo, ¿no? Aunque en nuestro medio el rendimiento es bajo. El examen de PCR es importante hacerlo porque fíjese, tiene una sensibilidad y especificidad muy alta. Lastimosamente, Pero pues, sí sufrió bastante para que nazca el bebé, porque se demora a ver, mucho. Sí, eso me dejó fría, dije. Kelly, apaga tu micro. Ya apagó. Les decía que el PCR es importante, fíjese el grado de sensibilidad y especificidad. En cuanto al PCR, un segundo por acá, a ver. El examen que se está haciendo actualmente en nuestro medio se llama Film Array. Es un PCR que se hace de manera particular. El costo es de 2.300 soles. Sin embargo, es costoso, pero es importante. Es una prueba importante para esto. ¿Cuánto tomar una tomografía en meningitis bacteriana? Se debe tomar una tomografía cuando uno sospecha de una tumoración intracraneal o en caso, pues, em, por ejemplo, que hay un Glasgow disminuido, signos neurológicos focales, ¿no? En esos casos, pues, hay que tomar más que una tomografía, incluso antes de la punción lumbar, ¿no?
¿Y cuándo está contraindicada una punción lumbar? Cuando hay signos clínicos o tomográficos de aumento de la presión intracraneal. Cuando el paciente está en shock, hay que estabilizarlo primero. Cuando tiene alteración de coagulación, tú sabes que es un cuadro, puede generar hemorragia. Cuando hay una celulitis en la zona de la punción, por ejemplo, o el paciente está en insuficiencia respiratoria, o después de una convulsión hasta que se estabilice. La repetición del líquido cefalorraquídeo días después del diagnóstico se puede hacer ante una respuesta clínica deficiente del paciente, cuando los síntomas persisten o recurren, ¿no? La fiebre persiste o recurre, o en caso de meningitis por bacilos gram negativos, ¿no? En esos casos se recomienda repetir el examen del líquido cefalorraquídeo. El tratamiento para estos pacientes, pues, idealmente debe estar hospitalizados en cuidados intensivos o cuidados intermedios. Hay que corregir la deshidratación con soluciones isotónicas, ¿no? Por precaución, no hacerlo tan rápido como en 3 horas, sino al menos 6 horas. Y luego la hidratación de mantenimiento tiene que ser cuidadosa, porque estos niños generalmente hacen secreción inadecuada de hormona antidiurética. Entonces, podemos sobrehidratarlos y eso va a ir en desmedro pues, de la evolución clínica del paciente. La posición, posición semisentada por el edema cerebral que debe tener, y la alimentación, pues apenas el paciente tenga mejore su estado de conciencia y ya no esté con náuseas y vómitos. Un buen equilibrio ácido-base. Hay que corregir otros problemas metabólicos o electrolíticos. Un buen balance hídrico, monitoreo del paciente, y en niños que aún no han cerrado sus fontanelas, pues medición del perímetro cefálico diario. En la cobertura antibiótica, generalmente la recomendada actualmente es ceftriaxona o cefotaxima más vancomicina. ¿No? Y en los menores de 3 meses se adiciona ampicilina para cubrir listeria. Acá está manifestado, como les dije, estos dos son los más importantes, ceftriaxona y vancomicina. La ceftriaxona generalmente es efectiva contra todos los meningococos, contra todos los Haemophilus influenzae, pero solamente contra el 82% de neumococos. Para cubrir ese 18% restante que se da vancomicina, ¿no? Se adiciona vancomicina por esta razón. El tratamiento va a depender según el germen indicado, según la severidad también del paciente. Acá está según los gérmenes indicados. Muchas veces nosotros no identificamos el germen. Por eso generalmente el tratamiento se extiende hasta 14 días. Y todo es endovenoso, no se da vía oral ni intramuscular. La dexametasona se da para prevenir la inflamación que generaría la muerte de las bacterias en el sistema nervioso central. Se da por 4 días a estas dosis, ¿no? Se debe dar junto con la primera dosis de antibiótico, o en todo caso, media hora antes de haberse iniciado. Esta dexametasona no estaría indicada en meningitis en menores de 6 semanas, ¿no? Meningitis por gram negativos, o en meningitis viral, por ejemplo, no están indicados. Asimismo, tampoco en niños con anomalías congénitas del sistema nervioso central. El alta, pues, se da cuando complete el tratamiento el paciente, cuando esté afebril, sin signos neurológicos, tenga buena tolerancia oral. Los niños tienen que ser tiempo después hacer su seguimiento con neurología y rehabilitación para detectar secuelas y pues hacer una prevención terciaria. Muy bien, ahora vamos a ver sobre encefalitis viral. La encefalitis viral la producen varios virus. Ustedes ven ahí los virus implicados. El más frecuente de todos son los enterovirus.
Y actualmente se ha convertido la encefalitis viral en más frecuente aún que las meningitis bacterianas, ¿no? Es lo que más vemos actualmente. En el cuadro clínico es inespecífico, como, igual que la meningitis bacteriana, generalmente es fiebre, algunos convulsionan, puede haber alteración de conciencia y también vómitos, en niños mayores también. En algunos casos puede darse síndrome meningios en niños mayores de 18 meses. Y el diagnóstico, pues, se hace teniendo el paciente con estado mental alterado, más dos de los siguientes criterios, ¿no? Para ser posible, y más de tres criterios es probable, ¿no? Que presente fiebre, convulsiones, hallazgos neurológicos focales, pleocitosis en el líquido cefalorraquídeo, alguna neuroimagen sugestiva o una normalidad en el electroencefalograma. Acá vemos una resonancia magnética cerebral, por ejemplo, una imagen típica de encefalitis por herpes virus, ¿no? Con cambios en la hiperenticidad en la corteza de sustancia blanca, la cual suele ser bilateral y en zonas temporales. El líquido cefalorraquídeo, para identificar virus, generalmente enviamos un PCR, en nuestro medio tiene el nombre de Enterprex, y detecta los virus. También se hace de manera particular, el costo es alrededor de 400 soles. El FilmArray, les había hablado hace un momento, este es el examen, detecta virus y bacterias, pero el costo es mayor, pero vale la pena la inversión. El tratamiento, pues, es estabilizar al paciente, el, si requiere ventilación mecánica, pues pasaría a cuidados intensivos, habría que intubar al paciente también, especialmente si el Glasgow es menor de 8. Las convulsiones se tratan con benzodiazepinas, con frecuencia también se administra fenitoína, y el tratamiento empírico inicial antiviral sería con aciclovir. El aciclovir se usa para tratar la encefalitis por herpes virus tipo 1, que es el más agresivo. No es el más frecuente, pero el más agresivo. Y también se podría administrar hasta ver cultivos, antibiótico terapia para bacterias, lo que ya habíamos comentado hace un momento, ¿no? Aquí les dejo un caso clínico de un paciente para que ejemplifiquen el tratamiento y diagnóstico en estos casos. Muy bien, ¿alguna pregunta, jóvenes? Doctor, dos preguntas. La primera, ¿es más de 100 o más de 1000 leucocitos en líquido cefalorraquídeo para una MEC bacteriana? Es más puede ser más de 100, incluso puede ser a veces menos, ¿ah? Pero más de 1000 orienta fuertemente a bacteriano, no tanto a viral. No son valores absolutos. ¿Alguna otra pregunta? Sí, doctor, tengo otra pregunta. ¿La etiología más frecuente viral de encefalitis es el herpes o cuál era? ¿Me escucho bien? Es el enterovirus. El herpes es el más severo, pero no es el más frecuente. Y para el único que tenemos tratamiento es para el herpes. Los enterovirus generalmente son encefalitis más leves y no requieren tratamiento. Ok, doctor, gracias. Gracias. Muy bien, jóvenes. Terminamos. Muchas gracias.